Vamos, poneme, Xavi, la carta de renuncia de Donda y ahora vamos a ir con todo esto, de quiénes quedan, para ir punto a punto, para no ir mareando a la gente. Acá, a ver, Cecilio, te voy a preguntar. Sí. Dice Donda: redacto estas líneas alejándome de mi rol institucional como titular de INADI, convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo. Se dejó de escuchar a las voces que desde hace tiempo largo venimos insistiendo en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria en medio de una gestión nacional que cada vez nos fue dejando con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta. Eso es una parte. Dame la otra. Porque la carta es bastante extensa y cuando Donda la publica, claro, todos dijimos, ah, bueno, renunció Victoria Donda, el último que apague la luz. Se le van los ministros al presidente. Donda estuvo en la primera fila en Avellaneda con Cristina. Donda, recordemos, había peleado con el kirchnerismo, había dicho las peores cosas del kirchnerismo y después volvió al frente de todos. Su último gran escándalo fue tener una empleada doméstica en negro. Hablar de nadie tenía la empleada doméstica ahí en negro. Ahí la sostuvieron fuerte porque peligró seriamente su continuidad. Fíjate esta parte. Agravando fuertemente lo anterior, es decir, esto de que no la escuchaban y demás, por el hecho de ser mujer, dice Donda, y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré, a través de Juan Manuel Olmos, jefe de asesores, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI. Acá hay que hacer un punto. El gobierno de esto. Claro, acá hay que hacer un punto. Y ahora vamos a mostrarte el decreto, dale. Claro, porque Olmos dijo a través de un comunicado también que él no le dijo posibilidad de corrimiento. Le dijo, el presidente perdió la confianza en vos y el último día hábil del 2022 te vas. Exactamente. Con un ella dice posibilidad. No, Olmos dice, no, yo te dije que te ibas. Yo te dije que te ibas el último día hábil del 2022 cuando termina tu intervención, porque recordemos que el INADI está intervenido. Ella es la interventora. Poneme, entonces, vamos a poner el decreto, que esto es lo que el gobierno nos mandaba a los periodistas, como diciendo, paren. Porque, a ver, como imagen, ¿por qué importa esto? Porque como imagen el gobierno lo que quiere demostrar es, no es que se van todos, que están huyendo como si esto fuera el Titanic, sino que Alberto Fernández se cansó de Victoria Donda, seguramente por las críticas, no por lo otro, lo de la empleada en negro, y la iban a echar. ¿Por qué? Acá está el artículo, fíjate. En octubre del 2022, dase por prorrogada la designación de la doctora Victoria Donda como interventora, esto que te decía Cecilio, del INADI, y dice, desde la finalización del término fijado en el artículo 2 del decreto y hasta ahí abajo. Perfecto, ahí. 31 de diciembre del 2022. Y ella 2 días antes... Mañana. Exacto, y ella 2 días antes presenta la renuncia. La palabra acá es clave, es la probable o posible... ella dice que le dijeron posible corrimiento y Olmos dice, no, te dijimos que... La echamos. Sí. A ver, bueno, y vamos con los otros. Ahora sí, volvamos. Dale. Porque se fue Victoria Donda, número 1. Ahora, Claudio, quiero que me expliques el tema de la Casa de la Moneda, porque en el Ministerio de Economía hubo cambios muy importantes. El segundo fue Félix Kraus. Félix Kraus, Oficina Anticorrupción. Claro, Oficina Anticorrupción. Félix Kraus tenía una especie de adscripción, Ramón, porque él pertenecía a la Procuraduría General, era un fiscal allí, y Casal le había dado una especie de licencia para que asuma en la Oficina Anticorrupción, que es un organismo descentralizado del Estado, pero que forma parte del Poder Ejecutivo. Se le terminó la licencia a Félix Kraus. Félix Kraus fue duramente castigado porque retiró como querellante a la Oficina Anticorrupción de las causas que involucraban a Cristina Fernández de Kirchner, los sauces, OTESUR y la última de Vialidad. Se habla de posibles reemplazantes. El propio Kraus propuso que siga Luis Villanueva, Ramón, que es su número 2, pero lo más posible a esta hora es que Julio Vito Velo, el secretario general de Presidencia, sea quien reemplaza a Félix Kraus. Bien, bueno, y ahora me meto con vos, Claudio, porque hoy en la mañana también nos enteramos, tenemos 2 cargos. Quiero arrancar por el de abajo. Rodolfo Gabrieli, presidente de la Casa de la Moneda. La verdad que estricto bajo perfil, pero es un puesto con muchísimo poder. ¿Qué pasó? Y sí, porque es la impresión de los billetes, ni más ni menos. Y acá se imprimen mucho. Y desde el Ministerio de Economía, esta es una dependencia que depende de Sergio Massa, lo que dicen es que Gabrieli tiene una gran ineficiencia en su puesto, en la Casa de Moneda. Recuerdan que a mitad de año Alberto Fernández había anunciado un cambio de billete, sí, ¿verdad? De acuerdo.
y que eso, transcurrido todo un semestre, no pudo ser llevado a cabo, ni siquiera empezado, digamos, a ese recambio, y es aprovechado por Massa, esta visión de ineficiencia y esto de los billetes que te cuento, Y para... le pide la renuncia. Y claro, pues Gabrieli fue colocado en el 2020 en plena pandemia por Alberto Fernández. Claro. Y esto, digamos, es una... como cualquier Bueno, pero eso ministro... también habla, en primer lugar, que obviamente tiene que definir el ministro de Economía en estos lugares. Claro, es... Pero también, bueno, ¿quiénes quedan en la cercanía del presidente? Es una mesa, la verdad que muy, muy chiquita. Si es esta mesa redonda, hasta me sobran lugares. Fíjate los que quedan. Ahora pongamos los que quedan para entender de todo lo que arrancó en el frente de todos. Cecilio nos va a explicar los que quedan. Son muy pocos desde que arrancó la gestión de Alberto Fernández. Contamos, mirá, a ver, dale, Cecilio. Guado de Pedro. Sí, ministro del Interior, Ministro del dale. Interior. Julio Vitovelo, que Sí. Julio Vitovelo aparentemente, como te decía antes, va a reemplazar a Félix Kraus, ¿sí? Perfecto. En la Oficina Anticorrupción, así que seguiría el Ejecutivo. Bien. Vilma Ibarra, Sí. Juan Cabandier en Ambiente. Perdón, Ibarra, la que cuida la firma del presidente de la Nación, o sea, un cargo recontra importante. Secretaria Legal y Técnica. Cabandier. Gabriel Catopodis, bueno, Cabandier de Medio Ambiente, Gabriel Catopodis, Obras Públicas, Matías Lamens de Deportes y Tristán Suárez de... Tristán Bauer. Tristán Suárez. Bien, me gusta que sea futbolero. Futbolero, Tristán Me gusta Bauer. que sea futbolero, el ministro ¿viste? de Cultura. Bien, Exacto. fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de esos 7, me animo a decirte que el primero obviamente no responde, que es el ministro del Interior. Acordate inclusive que hasta había sido el primero en renunciar cuando le vaciaron el gobierno. Vitovelo sí, Ibarra sí, Cabandier ni. Catopodis no es de estricta confianza del presidente. Lamens podemos decir que sí, porque es PJ porteño. Y Tristán Bauer, que es un cargo que no reviste mayor implicancia ni consecuencia en la gestión. Se fueron 25. Bien. 25. 25. 25 funcionarios se fueron desde que asumió Alberto Fernández. Bueno, Lucas Romero es uno de los analistas políticos más interesantes que tenemos para analizar, más allá de la noticia, ¿qué observamos de todo este pantallazo que te dimos? Lucas, Ramón Indar, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Ramón? Buen día, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, a ver, es interesante porque creo que es interesante que le pongamos el foco a las salidas que se dieron en estas últimas horas, porque creo que hay un sustrato de fondo, que es la sensación de cierta desafección de los dirigentes del oficialismo con el gobierno de Alberto Fernández. Sí. Yo te diría, desde Martín Guzmán para acá, hemos tenido salida de ministros importantes, Moroni, Zabaleta, me estoy olvidando de alguno más, pero digamos, han salido ministros de peso, el propio Sí. Ferraresi, del Ministerio de la Vivienda, Vélez, y desde ese momento que se da la asunción de Sergio Massa, y ahí en su momento decíamos se reorganiza el gobierno y hoy el eje en términos de incidencia definitoria en la principal política pública del gobierno, que es la política económica, pasa al eje Massa-Cristina Kirchner. Bueno, empezamos a hablar de una suerte de gobierno de transición, ¿no? Donde el presidente quedó sentado en el asiento del conductor, Total. pero da la sensación que el volante lo tiene Massa y que la palanca de cambio y el acelerador y el freno lo tiene Cristina, ¿no? Entonces, en ese contexto, estos cambios generan esa sensación de desafección que nos obligan a comentarlos, ¿no? Pero en última instancia, digo, son cambios de segundas líneas, terceras líneas, en un contexto que tiene las particularidades estas que describo, ¿no? Ahora, Lucas, me parece que un síntoma de eso es cuando el gobierno se apura a comunicar que, momentito, Donda no renunció, la echamos, o diciendo, paren, porque si no esto parece una estampida, donde todos miran lo que pasa en Avellaneda en el acto de Cristina y nadie mira lo que pasa en Rosada con el acto de los 3 años de gestión de Alberto Fernández. Sí, correcto, y efectivamente eso marca un poco el punto, ¿no? Porque nadie se anima a ver esto de manera espontánea como un gesto de autoridad del presidente, sino lo contrario, como un gesto de desafección de quienes se van del gobierno. Y esto viene ocurriendo con este gobierno de Alberto Fernández. Yo creo, Ramón, que nos estamos encaminando a una rara elección en el 2023, en donde va a costar identificar a quién representa el oficialismo. Claro. ¿No? Porque Sí. independientemente del interés que muestra el presidente en sostener su candidatura, la candidatura de Alberto Fernández no se sostiene ni por los números ni por la política. Los números en términos de potencialidad electoral del presidente no lo muestran como un candidato probable para el 2023. Y si pensamos que para ser candidato del Frente de Todos va a requerir un acuerdo político del resto de los actores que integran la coalición,
es impensado pensar que Cristina vuelva a creer que la mejor opción es Alberto Fernández. Por eso digo, Lucas, todo esto... Sí, Lucas, ¿crees que Cristina Fernández de Kirchner vuelve a cuasi subirse al ring cuando cambia la palabra autoexclusión por proscripción? Digamos, ¿crees que si ella considera y comunica que está proscripta, eso se puede enmendar en algún otro momento con un cambio de discurso? Sí y no. Yo creo que la resignificación que hizo Cristina en el discurso de esta semana tenía más que ver con que no le gustó el encuadre bajo el cual había quedado su afirmación después de aquel fallo condenatorio, que era el encuadre de renunciamiento. A ella prefería el encuadre de proscripción, es mucho más conveniente políticamente eso, entonces quiso corregir ese encuadre. Ahora, también deja la sensación de que no le gustó la idea de que quede definida su no candidatura. Y yo creo que esto tiene que ver también con motivaciones políticas. Cristina necesita que la expectativa de su candidatura siga viva, porque es un recurso político en sí mismo para un objetivo político que tiene Cristina, que es tener incidencia en la confección de la oferta electoral. Recordemos qué pasó horas después de que Cristina anunciara que no se iba a presentar como candidata. Los gobernadores se juntan en el CFI, se pliegan representantes de la CGT, empieza a pretender armarse una suerte de mesa de discusión de las candidaturas. Bueno, todo eso sin estar Cristina sentado en esa mesa. Por eso me parece que la expectativa de su candidatura es un recurso en sí mismo y bueno, este desrenunciamiento en algún punto la alimenta, ¿no? Lucas, muchísimas gracias por el tiempo y las explicaciones. No, por favor, Ramón, un abrazo grande. Abrazo grande.